buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que nos reciben un sábado más en sus hogares. Atención, el Santiago de todas las primacías, porque vamos a hablar de esa provincia con su más alta autoridad. El señor senador de la provincia de Santiago y miembro, joven miembro, porque ahí están los históricos de 40 años. No. Este es un joven miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, el abogado y político Julio César Valentín. Bienvenido, señor, y felicidades con retraso, pero felicidades, bienvenido. Gracias, hermano, aquí estamos. La situación del país, Julio César, está complicada. Hay un par de temas que debemos conversar necesariamente en esta entrevista, pero me gustaría comenzar por Santiago. Lo primero. Llama la atención el reclamo, sobre todo de faltas de empleo que hay. Yo estuve mirando y la mayoría de los reclamos tienen que ver con esto. ¿Cómo van esos esfuerzos por mejorar esa parte que sé que ha sido dura en los últimos años? Bueno, entre otros problemas, por supuesto. Bueno, realmente Zona Franca, que fue quien presentó los síntomas inquietantes para el año 2007-2008, ha tenido una recuperación según las informaciones de la propia corporación como del propio Consejo Nacional de Zonas Francas. Ha habido un despegue que nosotros esperamos que sea por un prolongado tiempo. Santiago siempre es una plaza importante de empleos porque es, digamos, el epicentro del norte. 14 provincias del país de algún modo tienen alguna conexión con Santiago. Es el corazón económico del norte y del país. Entonces, el tema empleo siempre estará en los puntos de principalía de la agenda local y regional. Por ello nosotros siempre estamos atentos y tratamos de acompañar a los iniciativas del gobierno en la provincia de Santiago. Hay mucho malestar, se dice que no hay para nada una relación entre lo que Santiago invierte y lo que recibe. Yo sé que existe la solidaridad, claro, por supuesto que sí, pero desde el gobierno no hay planes para aumentar el tipo de inversión, sobre todo porque ese Santiago, corazón económico, ha tenido problemas con el empleo y por supuesto si hay desempleo aumenta automáticamente la violencia y la delincuencia. Justamente es parte de nuestra preocupación, de nuestra retórica, acompañar a los actores de Santiago, las distintas redes asociativas, que son bastantes, en el mensaje a los gobiernos, cual que sea, de que Santiago aporta unos ingresos importantes a las riquezas nacionales y por tanto siempre entendemos que Santiago debe tener una inversión más próxima a los que son sus aportes a los ingresos nacionales. No debe haber una proporción automática, equivalente a lo que aportamos, porque eso es imposible en ningún país del universo. Hay lo que se denomina el principio de solidaridad, provincias que no producen mucha riqueza, pero si tú las abandonas, las estás entregando como le entregó España a otras naciones. Pensando un poco en la frontera. ¿No? Entonces, nosotros entendemos que sí que debe haber una inversión más proporcional a los aportes que hacemos a las riquezas nacionales. Y ese ha sido un elemento unificador de los distintos sectores públicos y privados que entendemos que sí que Santiago debe ser. Y el presidente Medina logró generar algún tipo de consenso mediante la discusión con parte de esos sectores, Plan Estratégico, APEDI, la Pucamaima, la Universidad Autónoma, la Universidad Tecnológica, los distintos actores de medios de comunicación y se consensuaron algunas obras importantes. Una de ellas es la Circunvalación Norte, que hay una etapa que probablemente se continúe, pero no soy el vocero del gobierno. He sostenido conversaciones tanto con el presidente de la República, la idea es como con el ministro de Obras Públicas, y para el 27 de febrero ya nosotros tenemos la información de que una gran parte o que todas esas obras que fueron consensuadas con el presidente y los distintos sectores santiagueros van a ser
retomada como parte de las obras de inversión del gobierno, lo que será recibida con beneplácito por Santiago y por toda la región. Mira, hay un tema delicado, entremos, tú sabes, el PLD está ahora demasiado atento a este asunto de la repostulación. Hay una constitución que prohíbe, se habla ya entonces de la modificación constitucional para permitir la repostulación. De repente, una autoridad como el presidente de la Junta Central Electoral recuerda que a partir del artículo 272 es obligatorio para una modificación constitucional que permita la repostulación hacer un referendo aprobatorio. Ha habido una discusión interesante entre intelectuales de la ciencia jurídica, incluso el sábado pasado un hombre también formado como Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, decía que no. Pero la polémica está ahí y hay un tribunal constitucional esperando. ¿Cuál es la situación en el comité político? Yo sé que no se han reunido, pero ¿cuál es la situación del PLD? Porque el peor de los caminos es no elegir un camino. Y pasa el tiempo y el PLD ni lava, ni presta la batea, ni tiñe, ni da color. Hablemos un poco. Bueno, la verdad es que no ha sido un tema del comité político y cualquier análisis podría ser especulativo. Creo que lo mejor que tiene el Partido de la Liberación Dominicana es que sigue operando como una organización política y es capaz de unificar criterios, si no lograr la unanimidad, lograr un consenso significativo sobre cualquier tema, pero abordarlos desde una perspectiva mesurada, juiciosa, que tenga por delante los objetivos nacionales y los objetivos de la unidad interna del Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido el componente fundamental, o diría yo fundamentalísimo, para los éxitos electorales que ha mostrado el Partido de la Liberación Dominicana. Además del peso de las personalidades, que tienen un significativo valor en los certámenes electorales, la organización como recurso, tener la organización y la unificación discursiva, la unificación de campaña, la unificación metodológica de los esfuerzos, de los emprendimientos distintos que nosotros impulsamos, pues definitivamente ha redundado en éxitos contundentes, resonantes en favor del Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros no vamos a abandonar esos elementos que no ignoramos ninguno, que han sido fundamentales en los éxitos electorales. Por tanto, nos preparamos a una sexta victoria electoral en el año 2016. Y esto no es euforia, esto no es nada de fanatismo, porque ni siquiera estamos señalando los actores que van a competir. No se vaya tan rápido, senador. Deténgase ahí, senador. No, porque vamos al paso. Vamos a hablar de esta situación. Un país donde, en el peor de los casos, la encuesta menos simpática con el presidente dice que 7 de cada 10 favorecen, la peor, favorecen la repostulación. Ya hay 100 diputados por ahí dispuestos a esto de la modificación. Entonces yo creo que un hombre fundamental, senador de Santiago, que no es cualquier cosa, miembro del comité político, uno de los hombres de mayor futuro político en el Partido de la Liberación Dominicana. No hay que esperar la reunión del comité político, porque aquí estamos con el comité central del cariño, que es este programa. Claro. Entonces vamos a ver qué le parece al político Julio César Valentín esta situación que se le ha presentado al PLD. ¿Modificamos o no modificamos para repostular al presidente Medina? ¿Cuál es la posición? Lo de la polémica, que creo que es el tema más importante de la discusión nacional en estos momentos, de si se precisarán otros pasos, además de la reforma constitucional, como un referéndum. Yo creo que, en todo caso, un referéndum sería, si pasa la reforma en el Congreso, una posible reforma en el Congreso, lo del referéndum sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hay evidencias empíricas que dan cuenta de que el presidente Medina tiene una simpatía significativa. Sí, pero lo del referéndum no es porque la gente lo apruebe o no, porque eso es un clavo pasado. Por el costo. El costo y lo que significa para una parte del PLD que quizás no esté de acuerdo. Mire, no creo que ni el presidente Medina ni ningún sector del Partido de la Liberación Dominicana va a impulsar una acción que no
cuente con el beneplácito de los distintos sectores, porque sería una imposición. En todo caso, el buen juicio aconseja que ese tipo de decisiones sean producto de una discusión a lo interno donde no se ignore a ningún sector, a ningún actor. En ese sentido, yo le digo que si el presidente Medina refirió que hablaría de ese tema una vez, en algún momento, si fuere preciso, y el presidente Leonel Fernández, que es una figura principal en la escena política nacional, se le pregunta al respecto y dice, bueno, yo me referiré cuando el presidente Medina se refiera a ese tema, si lo hace. En ese sentido, entiendo que prácticamente el PLD tiene colocado en la posición de ambos líderes lo que sería una decisión definitiva, por lo que no creo que sea recomendable a que el liderazgo del partido se implique en ese tema. Lo que hay que esperar el momento de la discusión, sea en el comité político o en el escenario que sea, porque nunca va a suceder que una discusión de ese tipo vaya por sorpresa al Congreso Nacional sin una elaboración previa en el comité político o en un intercambio entre los líderes principales de la organización, por lo que yo descarto que este sea un elemento que vaya a colocar al PLD a la puerta de una confrontación. Vamos a reformular la pregunta. Estamos hablando entonces de que considera Julio César Valentín que esto de modificación para repostulación solo sería posible si en el PLD hay unidad de criterios en ese sentido. O sea, si hay enfrentamientos, ¿no cree que Danilo Medina se enfrente, no, ni Leonel tampoco? Jamás, jamás. Ellos saben que los dos tienen presente y que tienen porvenir inmediato. Y por tanto no hay por qué sacrificar las probabilidades electorales del PLD en el 16 y más allá del 16. Si el PLD mantiene su unidad, si el PLD mantiene que cada gobierno corrija lo que entienda que haya que superar de gestiones anteriores y revalide lo que ha estado bien, o sea, Danilo ha hecho justamente como prometió en campaña, hacer lo que está bien, continuar lo que está bien, corregir lo que está mal, y hacer cosas que no se habían visto, que son muy creativas. Además, por primera vez, Julio César Valentín, la reelección no es un invento de los canchanchanes de un presidente que se quieren reelegir, sino que esta vez la presión ha venido de abajo hacia arriba. Claro, Gonzalo lo ha cogido y vaya que Gonzalo rinde, Gonzalo Castillo, desde que rinde. Sí, pero esto es un dato interesante. Después de la pausa, me gustaría que cerráramos el tema de la repostulación para la modificación y la necesaria e imprescindible unidad de un partido para permanecer en el poder, y estoy hablando del suyo, del PLD. Ahí está. Ya regresamos. Adelante. En la visita de solidaridad del presidente Danilo Medina al presidente Fernández, que al haber sido realizada a su hogar, no fue del presidente al presidente, sino del ciudadano al amigo.